Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Paula y hoy quisiera hablar de uno de los principales retos que tenemos a la hora de protegernos de las personas narcisistas. Y se trata de manejar el sentimiento de culpa y de incomodidad que tenemos cuando empezamos a decirles que no o a poner límites o a aplicar el contacto cero. La mayoría de las personas que empiezan a cambiar estas dinámicas y hacer cambios significativos en su vida van a empezar a sentir muchísima incomodidad en ese momento. Y esa sensación de culpa y de malestar puede quedarse contigo incluso mucho tiempo después de haber tomado estas medidas. Y creo que es muy importante aprender a lidiar con la culpa porque sin lugar a dudas, la culpa es una de las principales razones por las que terminamos regresando a estas dinámicas o suavizando nuestros corazones para permitir que los narcisistas logren lo que quieren con nosotros. Así que la culpa es una emoción muy poderosa y si te descuidas puede terminar haciéndote caer. Así que hoy voy a estar compartiendo contigo algunas cosas que puedes hacer para trabajar ese sentimiento de culpa en ti. Pero primero quiero hablar sobre cómo llegas al punto de sentir culpa. Es muy importante entender el proceso de por qué sentimos culpa en estas situaciones para poder cambiar ese efecto en la etapa de reconstrucción. Y la culpa es una emoción necesaria en el ser humano porque es lo que nos lleva a sentir incómodos cuando hemos hecho algo malo. Es esa herramienta de la conciencia para hacernos un llamado de que hemos hecho algo malo y por lo tanto debemos corregirlo. Así que si tienes la capacidad de sentir culpa, significa que eres una persona sana. Porque las personas que escuchan su conciencia y por lo tanto corrigen sus acciones que quizás no son las mejores, son personas sanas. Por eso un narcisista no es una persona sana porque no tiene la capacidad de sentir culpa y de tener esa conexión con su conciencia. Por lo tanto, nunca van a corregir sus conductas porque primero no las ven como malas, pero tampoco tienen la emoción de la culpa que les haga ese llamado y les incomode. Así que la culpa en sí no es algo malo, sin embargo, es una emoción compleja que en relaciones tóxicas puede hacerte mucho daño. Y esto es porque hay dos tipos de culpa. Está primero esa culpa sana, apropiada que sentimos cuando realmente hemos fallado y por lo tanto algo debemos cambiar. Pero está la culpa falsa, que es una culpa que sentimos no cuando hemos hecho algo malo, sino cuando hemos hecho algo que entendemos como malo, aunque no lo es. Y a medida estas decisiones de decir que no, de empezar a poner límites o aplicar el contacto cero, son cosas que quizás has entendido toda tu vida que no están bien o durante el tiempo que duró esa relación fuiste llevado al punto de entender que eran malas y por lo tanto cuando empiezas a hacer estas cosas te vas a sentir mal y te vas a sentir culpable. Entonces, lo que ocurre aquí no es que estás haciendo algo malo al decir que no y al distanciarte, sino que por mucho tiempo te hicieron creer que eso estaba mal. Entonces, es un trabajo de gaslighting que van haciendo los narcisistas con nosotros durante el tiempo que dura la relación, donde te van convenciendo primero de que decir que no es un acto cruel, que las personas que hacen lo correcto son las personas que siempre dicen que sí. Por eso muchos sobrevivientes terminan desarrollando una personalidad complaciente o que busca la aprobación de los demás y por lo tanto siempre dice que sí, porque se le enseñó que decir que no y protegerse era algo malo. Y otra manera en que los narcisistas logran este efecto en ti es a través del reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. Y lo que van haciendo es premiándote cuando haces lo que ellos quieren y por lo tanto empiezas a asociar esa sensación de bienestar porque el narcisista está en paz y está satisfecho contigo.
lo asocias con la sensación de bienestar cuando estás haciendo lo correcto y no es lo mismo. También el reforzamiento negativo que hacen los narcisistas cuando te castigan o te hacen sentir horrible por no darles lo que quieren. Y a veces terminamos confundiendo la sensación de malestar por no complacer a un narcisista con la sensación de malestar que tenemos cuando no hemos hecho las cosas bien. Se siente casi idéntico, pero nuevamente no es culpa verdadera, sino culpa falsa, producto del trabajo psicológico que han hecho los narcisistas con nosotros. Y esta programación mental de los narcisistas con las personas con las que se relacionan termina desencadenando conductas en los empáticos que muchas veces se quedan contigo tiempo después y que son secuelas que hay que corregir. Cosas como, por ejemplo, disculparse todo el tiempo. Veo a muchos sobrevivientes con una tendencia a sentir mucha culpa y por lo tanto a tratar de corregirse constantemente producto de lo que han hecho los narcisistas con ellos. Otra conducta común que veo en empáticos que viene también de este trabajo de los narcisistas es desarrollar vergüenza tóxica. Es cuando sientes que eres defectuoso como ser humano, que tienes un problema, que el malo de la película eres tú. Y esto es porque probablemente has sido el blanco de las proyecciones del narcisista, de su propia condición proyectada en ti. Otra secuela en este sentido es tomar muchas decisiones basadas en la culpa. O sea, tomar decisiones para evitar esa sensación incómoda porque crees que es lo correcto, cuando en realidad estás evadiendo la culpa y el hacer enojar a un narcisista. Así que estas son cosas que puedes estar haciendo de manera sutil y ni siquiera darte cuenta de dónde están viniendo. Entonces, si te has sentido identificado con esto y sabes que estás luchando con la culpa, ¿cómo lo solucionas? Y la solución para el problema de esta hipersensibilidad a la culpa es desprogramarte de ese trabajo psicológico que ha hecho la persona narcisista en ti para que sientas culpa cuando no corresponde sentirla o esa culpa falsa que hace daño. Y en este sentido, quiero compartir con ustedes un concepto que escuché de H.G. Tudor. Él es un psicópata narcisista muy conocido que se dedica a educar a los sobrevivientes desde su perspectiva de psicópata. Y me parece una perspectiva muy interesante, aunque a un psicópata o narcisista siempre hay que escucharlo con un poco de cuidado. Pero él tiene un concepto que siempre menciona y es el concepto del pensamiento emocional. Y él dice que la piedra de tropiezo que más afecta al empático es el pensamiento emocional. Y a lo que él se refiere es a tomar decisiones o hacer cosas movidos por nuestras emociones. Y en cierto modo, en lugar de pensar con la lógica, pensamos con nuestras emociones. Y creo que esto es parte de lo que afecta a una persona luchando con la culpa. Muchas veces estamos tan conectados con nuestras emociones que por el trabajo que han hecho los narcisistas en nuestras vidas, nos desconectamos del pensamiento lógico. Así que una manera de ayudarnos a nosotros mismos cuando estamos en esa situación es a través de la lógica, amplificando la voz de la lógica en nuestras vidas y empezar a desprogramarnos de lo que los narcisistas han hecho con nosotros. Así que cuando sientas culpa, empieza por hacerte las siguientes preguntas. Primero, ¿es la culpa que siento culpa falsa o culpa verdadera? Y nuevamente la culpa falsa la sientes cuando haces algo que no necesariamente está mal, sino que esa persona narcisista te llevó a pensar que era malo. Cosas como decirles que no, poner límites o distanciarte. Otra pregunta que te puedes hacer es si la acción que estás teniendo es necesaria y apropiada para la situación o si lo que estás haciendo no es apropiado y no es necesario. Porque la culpa verdadera la sentimos cuando hemos hecho algo que es inapropiado para lo que realmente está ocurriendo. Pero distanciarte de un narcisista, de alguien que te destruye, de una persona trastornada,
es algo correcto. Entonces, si sientes culpa al hacer eso, probablemente es culpa falsa. Otra pregunta que te puedes hacer a ti mismo es, ¿he agotado todos mis demás recursos? Y muchas veces necesitamos recordarnos a nosotros mismos cómo llegamos aquí, cómo llegamos al punto de tener que aplicar el contacto cero. Porque usualmente en estas relaciones estás tan ligado emocionalmente a través de ese vínculo traumático a una persona narcisista que para un sobreviviente tomar esa decisión es algo muy significativo. Así que no llegaste aquí de la nada, llegaste porque probablemente agotaste otros recursos como el diálogo, en repetidas ocasiones probaste otras cosas y nada funcionó. Entonces, ¿es esto un capricho o una retaliación contra el narcisista o es un acto de necesidad? Y si es un acto al que llegaste por necesidad, entonces la culpa que sientes no es verdadera. De hecho, haz una lista también de las cosas que viviste con esta persona y recuerda cómo llegaste a este punto. Todas estas cosas son estrategias que puedes utilizar para ayudarte a ti mismo a superar la culpa falsa. Y desde donde estoy te envío un abrazo especial y mucho ánimo porque sé lo duro que es tomar todas estas decisiones, pero recuerda que son necesarias. Muchas gracias por sintonizar. Si te gustó el video, por favor dale a like o suscríbete al canal, comenta, compártelo con otras personas. También, si te interesa contenido adicional, publico cosas adicionales sobre este tema en mis páginas en Facebook y en Instagram. La página en Facebook lleva el mismo nombre del canal. Y la página en Instagram se llama A Estos Evita. Así que allí publico pasajes de la Biblia adicionales si eres creyente y necesitas más bases bíblicas y también conceptos psicológicos que te pueden ayudar a vencer estas relaciones tóxicas. Así que si te interesa, puedes ver todos los detalles de contacto para las redes en la sección de descripción del video. Así que sin más por el momento, muchas gracias por sintonizar. Dios te bendiga y Dios mediante, nos veremos en otra ocasión.